¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas una semana más al programa más social de la 8 Bierzo, Cuídate, que hoy va a abordar las adicciones con sustancias, recta final ya de esta temporada, estamos ya con un pie en el verano, así que nos vamos también a tomar un descanso, pero antes vamos a abordar las adicciones con sustancia y sin sustancia. Dos programas todavía por delante para seguir disfrutando, como decimos, de este Cuídate. Vamos a hablar de este problema, de esta enfermedad que supone convertirse en adicto, y lo vamos a hacer con profesionales que cada día trabajan con personas que han sucumbido a esa adicción. Así que les voy a presentar ya a las invitadas y también al invitado que nos espera al otro lado de la pantalla. En plato me acompañan Isabel Velasco, trabajadora social del Centro de Atención de Drogodependientes, el CAD. Hola, bienvenida. Encantada, gracias. Actualmente trabajáis con unos 220 pacientes, sí, dos más programas. Menos. Tenemos programas, bueno, el programa con agonistas opiáceos, que es el tratamiento con metadona, y los programas libres de drogas, que es donde se engloban pues, todas esas personas que consumen sustancias que requieren un trabajo de deshabituación a la hora de terapia, con terapia psicológica, pues para dejarle el consumo. Es decir, que el CAD, que siempre se asocia a ese programa de metadona, de opiáceos, pero que hacéis mucho más, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Lo que pasa es que como en volumen... Bueno, ahora mismo hay un alza en el programa libre de drogas, hay más pacientes consumidores de alcohol, cocaína, cannabis, que heroína. Pero bueno, sí que en el programa de metadona pues tenemos a 120 pacientes que van variando un poco, se mueven también ese número, pero están ahí, claro. Bueno, enseguida hablamos y abordamos Gracias. también cómo es el tratamiento, cómo se plantea esa terapia en el Centro de Atención a Drogodependientes, el CAD, que es una institución que gestiona el Consejo Comarcal o que financia la Junta de Castilla y León. Estos días precisamente hemos escuchado al presidente de la institución reivindicar ese déficit que supone para la institución mantener el CAD, que es, digamos, uno de los grandes hitos que tiene el Consejo Comarcal, ese Centro de Atención a Drogodependientes, así que enseguida vamos contigo. Me acompaña también Patricia González, psicóloga clínica de VEDA, que es la asociación que trabaja con la adicción de alcohol, con el alcoholismo. Bienvenida también. ¿Cuántos pacientes tenéis vosotros ahora? Pues a fecha actual, ahora mismo estamos trabajando con unos 100, ciento y poco pacientes. Sí que es cierto que a lo largo del año solemos atender entre 300, 300 y 350, bueno, entre pacientes, familias y demás. Bueno, es una institución que nació en Cacabelos, en el Bierzo, que lo fundó Dorito, siempre recordado. De hecho, luego vamos a ver un reportaje con una persona que llegó a la asociación por un familiar y que todavía procede de aquella época y sigue vinculada al colectivo, ¿no? Esa asociación que nació como algo endógeno, ¿no? Berciano, para ayudar a todas las personas que tenían problemas con el alcohol. Y ahí seguís, ¿no? Ahí seguimos, ahora en Ponferrada, ¿no? Pero continuamos. Bueno, y al otro lado de la pantalla, como yo decía, vamos a saludar a un ponferradino que desarrolla su vida profesional en Galicia, Vigo, Coruña, y lo hace con HELP Adicciones. Es José Manuel Torres, con máster en drogodependencias, un profesional que lleva vinculado mucho tiempo también a las adicciones, bueno, con sustancias, no sé si también sin sustancias, porque, en fin, las adicciones es un tema, bueno, complejo y amplio, no sé si nos va a dar para abordarlo como deberíamos, ¿no? Vamos a intentar dar unas pinceladas en estos minutos, así que José Manuel, bienvenido para ti también. Muchas gracias. Bueno, tú eres ponferradino, trabajas fuera, como digo, y trabajas en esta asociación HELP Adicciones, aunque tú lo haces en Galicia, es una asociación que trabaja a nivel nacional. ¿Y qué enfoque o cómo abordáis vosotros el problema de las adicciones? Pues bueno, HELP es una institución privada que contempla entre sus objetivos principales la investigación de la enfermedad de adicción, el desarrollo de estudios y tratamientos específicos, la colaboración y ejecución en planes de prevención, así como la promoción de la salud en general. Y así explicado de una manera transversal, HELP se dedica principalmente a esto. Así que el tema de las drogodependencias es, pues quizás nuestro plato fuerte, es a lo que más nos solemos dedicar. Y completa los invitados de esta jornada la concejala María Luisa Varela, que me ayuda a mí a hacer preguntas a donde yo no llego, en mi inquietud y en mi curiosidad. Bienvenida también. Encantada. Bueno, una vez hechas las presentaciones iniciales, a mí me gustaría, no sé si es el mejor punto de partida, definir qué es una adicción. ¿Cuándo se supone que un consumo o que un uso se convierte en adicción? ¿Qué podríamos decir? ¿Hay
¿Alguna barrera que se traspase a partir de la cual estamos ya hablando de un problema, de una adicción, de esa enfermedad que se genera, de ese vínculo que no se puede romper con una sustancia? Sí, realmente, o sea, una adicción es una enfermedad que lo que hace es que la persona, aunque sabe que consumir esa sustancia le va a generar una serie de efectos negativos en todos los niveles, lo sigue haciendo. Quiero decir, es incapaz, ve los riesgos, pero es incapaz de parar, ¿no? Sí, de detener el consumo. De detener el consumo, sí. Eso sería una adicción. Es decir, no es lo mismo una persona que, pues bueno, que consume esporádicamente, 2 veces al año, pues a lo mejor no es una adicción, pero cuando alguien lo hace de una forma habitual y es incapaz de, aun sabiendo los riesgos que corre, de frenarlo, pues hablaríamos ya de una adicción. ¿Y todas las sustancias son capaces de generar la misma adicción? Hombre, cualquier sustancia es susceptible de provocar una adicción siempre que se consuma en determinadas circunstancias o con mucha asiduidad, ¿no? Sí. Depende un poco también, la adicción puede ser física o psicológica. Quiero decir, por ejemplo, ahí tenemos la diferencia entre la heroína, que genera más una adicción física, que la cocaína o alcohol, cannabis, el resto de sustancias, anfetaminas, estupefacientes en general. Yo creo que se puede distinguir entre eso, psicológica y física. José Manuel, creo que querías intervenir. Estaba yo planteando a qué se le puede llamar una adicción, cuándo un consumo se convierte en adicción, en algo adictivo. Pues a ver, una adicción es cuando una persona pierde el control sobre su consumo de algún tipo de sustancia, ¿no? Y sí que es cierto que los trastornos por dependencias a sustancias psicoactivas entran dentro de la categoría de enfermedades mentales. Estamos aquí hablando de una enfermedad mental, no estamos hablando de otra cosa, no es un vicio, ni un mal hábito. Hay una serie a nivel social de circunstancias, se suele tener la idea de que a la adicción se llega por el abuso, y no necesariamente es así. Sí que hay muchas personas que terminan siendo drogodependientes porque usan abusivamente algún tipo de sustancia, pero hay muchas personas que llegan a la adicción simplemente por el uso. O sea, estamos hablando de una enfermedad que para que se desarrolle se tienen que dar diferentes factores de riesgo para que la persona termine desarrollando este tipo de patología. Y hay muchas personas que no necesariamente lo usan abusivamente, la droga, se da esa circunstancia que tienen una serie de factores de riesgo, una predisposición genética, un factor medioambiental, social, y al final desarrollan este tipo de trastorno mental. Por eso que sí que aunque a nivel social se tenga la percepción de que a la enfermedad se llega por el uso abusivo, no necesariamente es así. Hay personas que terminan siendo adictas y simplemente usan de manera lúdica o recreativa esta sustancia, y llega un momento en su vida en el cual dejan de consumir para pasárselo bien y empiezan a consumir porque se encuentran mal, para dejar de sufrir. Por eso es importante hacer ese matiz. Qué importante todo esto que estás diciendo, porque borra de un plumazo también ese sentimiento de culpa, ¿no?, que me imagino que arrastran las personas que tienen que iniciar un proceso de curación, ¿no? Es una enfermedad, no es vicio, no es... quiero decir, a veces tendemos, ¿no?, a pensar que uno se hace adicto porque quiere, ¿no? Y José Manuel le explica una serie de factores que predisponen a la adicción, quizás. Incluso se hablaba de una proteína que generamos que hace que la gente sea más predispuesta, tenga más predisposición a la adicción que otras personas. Yo hasta ahí llego, soy bastante... en este sentido no tengo demasiado conocimiento, pero sí creo que intervienen factores también, y a lo mejor hasta genéticos también, sí, claro, puede ser. Lo que comentaba el compañero lo ha puntualizado y matizado de una manera muy clara. Al final hay factores biopsicosociales que te llevan a desarrollar una adicción, y luego en relación a la culpa, yo estoy segura que también lo percibís vosotros, ¿no? Ese sentimiento lo tienen tremendamente arraigado. Nosotros nos hablan mucho de falta, o sea, les falta fuerza de voluntad. Al final estamos olvidando que se trata de una enfermedad, es una patología mental. Nadie elegiría
si pudieses elegir, no elegirías tener, nadie elegiría tener una adicción por todo lo que conlleva. Entonces, bueno, creemos, ¿no?, que el conocerla de cerca sirve para desmitificar mucho y romper con este estigma que gira en torno a las adicciones. Que es un estigma que están bien vistas mientras se consumen, digamos, de forma lúdica, pero que cargan con un estigma muy claro cuando se convierte en una adicción, y el ejemplo a lo mejor pues más palpable, que es el del alcohol, que es una droga muy consolidada en la sociedad y que la asociamos además a celebraciones, a cuestiones positivas de nuestra vida, pero que en el momento en que una persona tiene que revelar que tiene un problema con el alcohol, no quiere hacerlo porque sufre ese estigma social. Y bueno, y a mí sí que me gustaría apuntar que eso todavía se da con mayor relevancia en las mujeres. Es decir, las mujeres todavía sufren más ese estigma social y se autoinculpan porque, claro, les afecta de una forma mucho más directa, en ese rechazo social y en ese sentimiento de, pues no soy lo que se esperaba de mí a nivel mujer, a nivel madre, se ve muy relacionado, está muy relacionado también con la prostitución. Entonces, ese sentimiento de culpa yo creo que está todavía más arraigado en las mujeres. Está socialmente peor visto, ¿no?, que una mujer consuma, claro, que no consuma un hombre. De hecho, eso hace también que vayan más tarde a pedir ayuda, que tengan el consumo más arraigado y que sea a lo mejor más difícil, ¿no? Y consumen sustancias como más permitidas, como puede ser el alcohol y los psicofármacos. Sí, los psicofármacos. En cualquier caso, yo no sé si a lo largo de vuestra historia, vuestro trabajo, habéis notado que cuando una persona tiene un problema con una sustancia, que no es un solo consumo, ¿no? Viene ligado o viene unido a otros consumos. En nuestro caso sí, porque nosotros trabajamos todo tipo de sustancias, desde la heroína hasta el alcohol, pasando por cocaína, anfetaminas, cannabis. Entonces, nosotros es más difícil encontrar un toxicómano o un drogodependiente de una sustancia sola. Normalmente son politoxicómanos, porque lo que es el alcohol, más la cocaína, más el cannabis. El cannabis está presente, podríamos decir, en todos los drogodependientes. Lo ven como menos malo, pues porque ya han consumido otras sustancias que han tenido otras connotaciones mucho peores. Y me imagino que esto es cambiante también, ¿no? Igual que cambia la sociedad, cambian también las adicciones. Yo no sé, José Manuel, en tu caso, si cuando trabajas o abordas paciente, observas, ¿no?, que hay más de un consumo asociado, ¿no?, en esta adicción. Depende, hay tantos perfiles de pacientes como adictos hay, ¿no? Porque sí que se nota que en los últimos años vuelve otra vez a venir con fuerza la heroína, que bueno, parecía que hacía unos años pues bueno, estaba ahí un poco más controlada, pero normalmente el policonsumo es la tónica general. O sea, sí que puede haber así algunos perfiles que se suelen dar bastante a menudo, por lo menos los que solemos ver nosotros, que suelen ser, por ejemplo, en chicas, consumo de alcohol o bien cocaína o bien cannabis, asociado a otro tipo de trastornos, como un trastorno límite de la personalidad, un trastorno de la conducta de la alimentación, y luego también en chicos, ese perfil se suele dar bastante a menudo. El TLP suele estar bastante vinculado a este tipo de problema. Luego también pues hay chicos que vienen consumiendo cocaína, consumiendo alcohol, consumiendo cannabis. Esas tres sustancias suelen ser las que más se suelen dar. También la patología dual está ahí, que casi siempre vienen asociadas a otro tipo de trastornos mentales. O sea, no es algo... Adictos puros, como nosotros los denominamos, un adicto puro para nosotros en nuestro argot terapéutico es cuando viene un adicto que solamente consume una sustancia. Hace un montón de tiempo que no se ven. Aunque sean consumidores de drogas legales, como puede ser el alcohol, suele venir asociado al consumo de fármacos, aunque sean recetados por un profesional, por un compañero, luego el paciente lo utiliza como otra sustancia más, lo mezcla en su organismo, se convierte, hace intolerancia cruzada y bueno, al final lo incorpora a su rutina de consumo. Así que es bastante raro. Suele ser más policonsumidores y algún otro tipo de trastorno mental asociado a su consumo. Eso suele ser la tónica general. Luego perfiles, tantos como pacientes hay. Están incluso llegando ya este tipo de sustancias, el fentanilo, ¿no?, que empieza ya a ser un problema real en sociedades como la americana. ¿También se da el consumo aquí en España?
Sí, nosotros estamos viendo casos de gente que nos viene con problemas asociados a este tipo de consumo, oxicodona, tramadol, fentanilo, sobre todo, bueno, el fentanilo quizás sea lo más complicado, que genera una dependencia alrededor de 40 veces mayor que la heroína. Y se ven algunos casos. Suelen ser personas que no han utilizado esta droga de manera recreativa, sino que vienen derivados por algún tipo de tratamiento que han tenido que estar medicados para un dolor, un dolor bastante traumático, y al final han generado este tipo de dependencia a estas sustancias, sobre todo con el fentanilo y el tramadol. El Oxycontin, la oxicodona, sí que en los Estados Unidos están teniendo una epidemia de heroína, de opiáceos derivados por culpa del consumo de este fármaco, que la gente lo va consumiendo de manera lúdica. En los botiquines de casa siempre hay este tipo de fármaco, igual que aquí en España siempre hay algún ribotril o algún abenzo, algún ansiolítico, pues allí está bastante extendido el consumo de este tipo de sustancias, de fármacos. Lo empiezan a utilizar de manera recreativa y luego suelen pasar a la heroína porque es más fácil encontrar heroína que la propia oxicodona en el mercado negro. Y ahí están teniendo un problema bastante importante en los Estados Unidos por culpa de esto. Madre mía, con todos estos nombres, que a mí me suenan por suerte a chino, ¿cómo se consigue recuperar a una persona que llega con una adicción a una sustancia conocida o menos conocida? ¿Qué trabajo, cómo empezáis a hacer el abordaje en vuestros centros cuando llegáis a una persona que está completamente superada por una adicción que me imagino que llega muchas veces empujada por la familia? El núcleo familiar es fundamental, ¿no? Normalmente sí, o sea, son tratamientos que se caracterizan por la voluntariedad del paciente, pero claro, sí que es verdad que en la mayoría de los casos pues está detrás pues la familia, pareja o nosotros en varios casos también problemas judiciales que tienen pues para cumplimiento judicial en el centro. Entonces es un poco la primera puerta o el primer empujón que tienen para llegar al centro. Nosotros, normalmente les pedimos una analítica completa de sangre, orina, pues para ver cómo están a nivel físico, y una vez que tenemos esos resultados ya empezamos con la evaluación nuestra. Lo vemos pues desde los 3 puntos de vista que se trabaja en el centro: el social, psicológico y médico, ¿vale? Entonces, una vez que hacemos la evaluación, pues ya se le asigna al programa más adecuado para esa persona. Si es consumidor de opiáceos, pues evidentemente se le indica que el más adecuado sería la metadona. Primero estabilizarlo y a partir de ahí empezar a conseguir objetivos, ¿vale? Y cuando es un programa libre de drogas, pues se baraja. Si necesitan una desintoxicación, pues se les hace una desintoxicación farmacológica pues para mitigar un poco los efectos del síndrome de abstinencia. Y luego ya pues lo que es una terapia conductual, modificación de conducta, de hábitos, trabajado pues por las psicólogas. Pues si alguien todavía no lo sabe, la metadona es esa sustancia que consigue sustituir, ¿no? Sí, la metadona es un sustituto, es un opiáceo, ¿vale? Y lo que consigue es que el paciente pues esté estable a nivel físico, por eso de ahí la dependencia física. Entonces el paciente o la paciente están estables y ya se pueden trabajar otros objetivos. Ya no es el mismo lo que se conoce como mono, que es más fuerte con la heroína. Supongo que permite recuperar también a la persona, ¿no? Porque físicamente las drogas son muy exigentes. Claro, una vez que la persona ya no necesita consumir, ya pues hay mucho trabajo hecho. Es casi el 50% del programa, porque ya no tiene que pensar si tiene o no tiene dinero, cómo consigue o no consigue la droga, cómo consume sin que se le vea, sin que se le sepa. Entonces ahí ya es una estabilidad muy grande y a partir de ahí pues ya trabajar a nivel pues físico, psicológico, familiar, social, laboral. Se intenta que el paciente desde el primer momento esté integrado en la sociedad. Si trabaja, que mantenga el trabajo, y si no trabaja, pues tenemos un programa de inserción laboral también. Entonces se empieza a trabajar mucho más tranquilo. Me imagino que el éxito será cuando se da el alta, ¿no?
¿Hay pacientes Sí. a los que se les da el alto o me imagino hay un control durante mucho tiempo? Eso también depende. En los programas con metadona hablamos, ¿no? Bueno, en general, porque claro... Claro, no es lo mismo. Hay pacientes en programas de metadona que llevan muchos años porque es una adicción cronificada, ¿vale? Pero sí que es verdad que ellos pueden hacer una vida muy normalizada, ellos y ellas. Entonces, tenemos pacientes que hacen su vida, su trabajo, su familia, sus hijos, su colegio, todo. Lo que pasa es que cuando me preguntabas por testimonios, claro, el anonimato aquí es muy importante. Es muy ¿no? importante. Nosotros sí que es verdad que eso lo vemos todos los días, que ellos intentan mantenerse al margen de todas estas cosas y que su vida pues sea de lo más normal posible, lo que no han tenido antes. Ya. Bueno, no es nuestro objetivo tampoco violentar a nadie, que sigan su anonimato, evidentemente. Lo que pasa es que los testimonios personales, la parte emocional del proceso de recuperación es importante. Sí que lo conseguimos con Veda, luego los vamos a escuchar, pero en el caso del alcohol, me imagino que también un porcentaje muy elevado llega empujado por la situación ya familiar límite e inician ese tratamiento que me imagino que será también un punto de partida complicado y complejo, ¿no? Sí, bueno, trabajamos un poco, como ha comentado la compañera también, desde el área psicológica, desde el área médica, bueno, y también la trabajadora social. Trabajamos tanto a nivel grupal como a nivel individual, trabajamos con las familias muchísimo porque, bueno, aparte de que en muchos casos, como bien has dicho, como ya se ha comentado, vienen empujados, ¿no?, por la familia, las consideramos parte fundamental en el proceso de deshabituación en este caso. Si bien es cierto que hay personas que por determinadas circunstancias no cuentan con un apoyo familiar, nosotros el 90%, el 80 y muchos por ciento suelen contar con el apoyo familiar, vienen a grupos de terapia, les vemos individualmente. Ahora estamos haciendo también terapias a nivel, bueno, pues en casos que es pertinente, la familia se ve a los diferentes componentes de la familia y se trabaja a nivel grupal, no solo en un grupo con otros familiares. Bueno, desde nuestro punto de vista es muy importante el apoyo familiar, desde luego. Es muy gratificante también escuchar a las personas que pasan por ello y que lo superan, que están casi ya a punto de recibir el alta, hablar de la experiencia, ¿no?, por lo que han pasado y en el punto en el que están, luego les vamos a escuchar. Y en el caso de Help Adicciones, José Manuel, ¿cómo es el abordaje que hacéis de cada uno de los pacientes que decide dar el paso y ponerse en vuestras manos para recuperar su vida? Pues la verdad es que se tiene que hacer primero una valoración. Viene el paciente o un familiar, porque hay veces que nos llegan casos de personas que no quieren admitir el tratamiento, que no quieren ayudar, que no quieren admitir la ayuda, que son reacios a tratarse y bueno, cuando se da ese caso, solemos poner en marcha una terapia de intervención familiar. Solamente es para casos así muy graves, de gente que está en riesgo de exclusión, que está viviendo en la calle, que tiene un problema clínico, médico, y que tenemos que motivarlo de una manera terapéutica para que acepte la ayuda y al final termine ingresando, ¿no?, termine tratándose. Eso es uno de los casos. Luego, lo normal es que aunque vengan condicionados por las circunstancias, todos con un pressing familiar o casi todos, es el paciente el que viene a la primera consulta de valoración, se le hace una entrevista breve, en la cual se va a determinar el tratamiento que sea más adecuado para poder ayudarlo. Y bueno, ya con las mismas, luego la familia pues se lo piensa, le dan una vuelta, nos llaman otra vez y ya se ponen en tratamiento. Luego el abordaje, pues muy similar. Nosotros hacemos pruebas clínicas, un electrocardiograma el día del ingreso, una bioquímica para comprobar la patología orgánica, hacemos pruebas psicométricas también para comprobar la patología mental, por si acaso hay algún tipo de comorbilidad que está influenciando o afectando a esa persona que está enferma de adicción. Y luego ya pues se sigue con el planning que se haya preparado para ese paciente. Supongo que depende de la sustancia, hay un programa más largo, más corto, en función, ¿no?, me imagino. A ver, claro. Bueno, los programas... Y recaídas es otra cosa, o sea, se puede decir que casi nunca
No, se los puede dar programas de alta, decir no son un alta lineales. Eso claro, es. los programas nunca son lineales, es decir, pues tantos pacientes haya, tantos inicios, mantenimientos y final podemos contar. Entonces, claro, nosotros normalmente pues se les da un periodo después del año, se les da un periodo de 3 meses sin contacto con el centro, sin controles de orina. Sí. El propio paciente es quien tiene que ponerse en contacto con el centro, pues ahí ya también se valora la implicación de la persona. Y luego, si todo ha ido bien, los controles no han tenido ni deseos ni consumos, pues se procede a la alta terapéutica, teniendo en cuenta que 6 meses después también se les da la opción exactamente de acudir a una revisión posalta, que se llama. Entonces, no todos, nosotros no tenemos tiempo de finalización. Ya. Eso va a depender pues, de muchísimos factores, de la persona, del ambiente, de todo lo que le pase en el día a día, trabajo, no trabajo, familia, no familia, Porque parejas. el adicto nunca se quita esa vitola de adicto, nunca... No, hablamos de una enfermedad crónica. Claro. Es una enfermedad crónica. Lo cual yo siempre insisto, no impide en absoluto para tener una vida totalmente normalizada, porque claro que la van a tener, pero no deben olvidar que si ellos, yo en este caso me ciño al alcohol, que si ellos en algún momento vuelven a consumir alcohol, vuelve a... Retroceden todo lo andado. No retroceder, pero es fácil que si no le ponen solución, vuelvan bueno, se desenvuelve otra vez todo el proceso que ya vivieron, si no le ponen solución. Entonces, eso yo creo que tiene que ser una constante para ellos, es una enfermedad crónica. Claro. Por eso ese trabajo psicológico es tan importante, ¿no? Claro. En la cura, salir de esa adicción, romper ese hilo, ¿no? Y romper con todos los hábitos y todos los vínculos que conlleva el consumo, porque no solamente es consumir, sino es el hábito de adquirir la sustancia, de consumirla o de... Con las personas que se Claro, juntan, las personas con las que se relacionan, los ambientes, también tienen mucho que ver, dependiendo de dónde vayas, con quién andes, pues esto es lo de siempre. Entonces, claro, ellos tienen que romper no solo con la adicción, tienen que romper con todo muchas lo que les rutinas, rodea, sí. claro. Tienen que volver, porque, a ver, en muchos casos sí que han tenido unos hábitos normalizados y una vida normalizada, entonces es un poco recuperar todos esos valores que se les ha inculcado de pequeños. Pero en cierto modo también es hacer un poco el duelo, ¿no?, de esa persona que consumía, porque muchas veces el consumo de drogas se asocia a un éxito social, a una... Claro, es que depende de la sustancia, claro. Volvemos un poco a lo mismo. Depende de qué sustancia consuman, pues estamos en estratos distintos a nivel social. Bueno, enseguida os voy a preguntar cómo ha influido la pandemia, si ha influido en el consumo, en el cambio de hábitos. Antes decía José Manuel que está volviendo la heroína, que en esta comarca conocemos muy bien y que teníamos, pensamos que la habíamos dejado en décadas pasadas. Vamos a hacer un alto en el camino, unos minutitos de publicidad y enseguida regresamos con la segunda parte del programa y escuchamos a las personas que nos han querido contar su testimonio de vida, de cómo hablan incluso de una nueva juventud, ¿no?, un renacimiento personal, personas que han conseguido ya casi dejar atrás el hábito del alcohol. Hasta ahora. Continuamos en este Cuídate, en el que estamos abordando las adicciones con sustancias. Nos ha quedado claro que es una enfermedad, no es un mal hábito, no es un consumo asociado a algún momento de la vida de una persona, sino que es una enfermedad y que a mí me gustaría saber, estamos abordando con 3 expertos que cada día se enfrentan en sus despachos, en sus centros, con personas adictas a sustancias, ¿cómo influye o intervienen en el cerebro? ¿Cómo lo modifican? ¿O hay constancia? Me imagino que al margen de pasar terapia también tenéis que manteneros muy al día, ¿no?, en los avances. Cada vez se conoce más el cerebro. Yo no sé si hay alguna forma de saber cómo la adicción influye en el cerebro, ¿no?, lo modifica, lo altera de alguna manera. Al final los mecanismos de recompensa, por ejemplo, están alterados. Aquello de necesitan o buscan la liberación de la dopamina, que produce bienestar,
Entonces, lo que pasa es que cuando ya hablamos de una adicción, esos circuitos... Bueno, yo estoy hablando sobre todo del alcohol, pero también es en general para las demás. Estos circuitos están modificados, con lo cual, en lugar de mandar una señal de saciedad, como pasa con cualquier otra conducta primaria, no hay señal de saciedad, entonces la persona con la dependencia sigue consumiendo, buscando ese placer que ya no se libera de la misma manera porque los circuitos están alterados y modificados. Entonces, hombre, sí que es cierto que yo creo que es un campo a explorar y que quiero pensar que en algún momento se encontrarán, ¿no?, esos biomarcadores o que puedan desde un inicio decir esta persona es susceptible, porque digo susceptible porque ya sabéis que influyen otras variables, ¿no?, también socioambientales, individuales, pero a nivel genético estaría muy bien que se encontrasen esos biomarcadores, que esta persona es susceptible de... Hombre, se saben cosas, ¿no? La patología dual que comentaba el compañero, personas con otro tipo de enfermedades mentales son más susceptibles de desarrollar una adicción si consumen, pero bueno... algún día quizá llegaremos a ello, yo quiero pensar que sí. Bueno, sí, que serán avances importantes. José Manuel, yo no sé si a ti te queda tiempo al margen del trabajo clínico, ¿no?, a la investigación o que nos permita también avanzar y que me imagino que luego eso pues pueda tener también una aplicación en las terapias. Sí, bueno, normalmente nosotros en HELP sí que hay antes de la pandemia estábamos preparando una línea de investigación para desarrollar tratamientos en drogodependencias por mediación de la Fundación HELP Galicia, que es una parte de la estructura de HELP, pero al final con el tema de la pandemia quedó todo parado y bueno, sí que hay líneas de investigación, está muy avanzado todo, o sea, hay neurocientíficos muy relevantes, un español, por ejemplo, Rafael Maldonado, que es una eminencia en el campo de todos los sistemas dopaminérgicos y demás, y luego Nora Volkov, que también ahí tiene estudios muy relevantes, que es la directora de la NIDA americana, una institución muy importante sobre el campo de las drogodependencias. Y sí, hay estudios y se va avanzando. Estamos muy avanzados en comparación con hace, no sé, 20 años. Hace 20 años en España vivíamos el tema de las drogodependencias desde un paradigma totalmente diferente. ¿Cómo afecta la enfermedad a nivel cerebral? Pues lo que decían las compañeras que estaban ahí en plato hablando. Sobre todo la parte frontal y prefrontal, el núcleo accumbens, es las partes que están más afectadas. Luego también todo el sistema dopaminérgico está secuestrado como consecuencia de la enfermedad. Hay una parte que queda modificada, aun a pesar de que se pasen años sin consumir, tiene memoria y si vuelve otra vez a haber una ingesta de algún tipo de sustancia, vuelve otra vez a recordar ese proceso y bueno, en cuestión de unos pocos consumos estará consumiendo como estaba consumiendo anteriormente. Por eso la enfermedad es crónica, ahí es donde radica la cronicidad de la enfermedad, porque hay una parte del cerebro que queda modificada como consecuencia de la patología. Todo el sistema dopaminérgico está totalmente secuestrado. Decía yo antes, la pandemia, hablaba el compañero, la pandemia ha modificado los hábitos, el perfil de persona que llega a vuestros centros, o a grandes rasgos no. Bueno, yo no hemos notado, sí que hemos notado pues un aumento de pacientes, pues eso, consumidores de cannabis, cocaína, pero vamos, tampoco que tengan otro patrón distinto al anterior. Lo que pasa es que hay como más demanda de tratamiento, eso sí es verdad. No sé si es debido a la pandemia o que, bueno, pues la gente llega un momento en que toma conciencia y pide ayuda. Entonces no tenemos datos así relevantes. Que haya podido servir de acicate, ¿no?, para que la gente se diera cuenta del problema, o el entorno. Nosotros en ese sentido, un poco como la compañera, somos cautos, queremos esperar un poco, es un poco pronto, ¿no?, claro, para hacer cualquier tipo de determinación en ese sentido, pero lo que sí que observamos, ¿no?, es a nivel psicológico mucha más afectación, pero bueno, en relación a las adicciones y en general, más afectación a nivel psicológico, a nivel de patología mental. Al final la pandemia yo creo que ha marcado un antes y un después en todo eso, ¿no?
Nos ha trastocado un poco a todos, Sí. adictos y no adictos, adictos, enfermos y no enfermos. La verdad ha sido una situación que nos ha desbordado a todos y me imagino que las personas con una adicción pues en la misma medida, ¿no? Sí. Bueno, pues vamos a escuchar ahora sí a los dos pacientes y una de las personas que entró en Veda a través de un familiar. Ellos han querido romper ese estigma y han querido hablar de su problema con el alcohol y de cómo lo han superado. Hablamos ahora ya de las adicciones desde la primera persona, desde el punto de vista más emocional. Después de la pandemia, cuando remitió un poco, comencé a beber otra vez. Ahí fue la recaída más dura que tuve, haciendo cosas muy poco dignas y humillantes, no solo para mí, sino para mi familia, para mis amigos, bueno, aún no venía aquí al centro pero supongo que si viniera la decepción que les causaría sería enorme. Yo llevo desde muy joven, desde los 16, bebiendo habitualmente, con un consumo que cada vez se fue agrandando más y entonces es una cosa que va dominando tu vida. No tienes en la cabeza que el alcohol es tu problema, sino que, bueno, que vas teniendo mala suerte en las decisiones, mala suerte en la vida, hasta que cuando yo llegaba aquí me he dado cuenta de las cosas. Empecé con Dorito en Cacabelos, o sea que llevo muchos años. Pues es una forma de agradecer a la asociación pues el bien que le ha hecho a mi familiar por haberse recuperado. Gracias a la ayuda de mi familia, sobre todo de mi hermano, cogió y dijo: vamos a un centro de rehabilitación porque esto ya... Eso. Entonces he venido aquí, espero que salir del programa y no volver a tocar el alcohol nunca más. Me trae a Veda a la familia, porque es la que dice esto ya no puede seguir así. Entonces ya llega un cúmulo de circunstancias que ya tienes el agua al cuello por todos los lados, ¿no? Entonces tienes que ya es un momento de que aunque tú no ves que tienes un problema con el alcohol, pero sabes que algo hay que hacer porque no va bien. Sé que el alcohol no puedo ni olerlo y una gota me podría llevar al arroyo, a la autodestrucción, en fin, que sería horrible volver a recaer. Ahora mismo estoy como en una pubertad. ¿Por qué? Porque todo es nuevo y te tomas tus pausas para decidir tus cosas, te tomas tus pausas para coger tus aficiones. ¿Sabes lo duro que es cuando no tienes aficiones porque toda tu vida es ir al bar? Porque salen perfectamente a nivel psicológico, porque esto es a nivel médico, este tratamiento a nivel médico, a nivel psicológico y a nivel social también, porque se les enseña nuevas pautas de comportamiento al enfermo y a los familiares también. Los efectos del alcohol permanecen en el cerebro durante mucho tiempo. O sea, no es cuestión de decir, bueno, un mes y ya estoy curado. No. Hay cosas que
has perdido, como el contacto con la familia, tus relaciones sociales. Socialmente el alcohol está bien visto, pero date cuenta de una cosa, cuando empiezan los problemas con el alcohol ya no está bien visto. Vivimos en una sociedad que lo tenemos desde hace muchos años, lo tenemos arraigado, y yo no tengo que demonizar el alcohol. Tú puedes estar conmigo, yo me puedo estar tomando una cerveza, tú te puedes estar tomando una cerveza y yo me puedo estar tomando un agua. Que yo tenga un problema no significa que tú lo tengas. No ha dejado las fiestas para nada y él hace vino de sus propias viñas y es el primero que saca el vino y tal, pero él agua, Coca-Cola y se acabó. Sí, lo lleva, pues como le enseñaron aquí a seguir esas pautas, que se puede, no hay que renunciar a las fiestas ni a nada. Estoy muy concienciado del problema que tengo y que es una enfermedad y que es crónica. No tiene otra solución más que no beber. Punto. Se trata de buscar alternativas para que la juventud, sobre todo, no busque una salida en el consumo de alcohol los fines de semana como tal, a lo bestia y a lo loco. No. Hay que buscar alternativas para que la gente se dé cuenta de que hay miles de cosas que hacer, que no solo con una borrachera o pasárselo bien. Para pasárselo bien hay que emborracharse. No hay información y como ya te digo, como profesora que he sido, me da mucha pena que niños de sexto para abajo todos hayan probado el alcohol en sus casas. Bueno, ese mensaje con el que insistían los dos protagonistas al final, lo importante de lo estandarizado, ¿no?, que está en la cultura del alcohol. Antes es verdad que era muy típico beber el agua, que los abuelos te dieran el vino caliente, ¿no?, y que a veces ahora se repite, ¿no? Muchas veces nos llevamos a los niños a tomar una caña con ese concepto de ocio, ¿no?, vinculado al alcohol, y eso puede acabar desencadenando un problema. Evidentemente la sociedad tiene normalizado el alcohol, sí. Quizá es la droga junto al tabaco que tenemos a mano todos los días, hay otras drogas que conllevan ya una búsqueda, ¿no? Pero cuántas cosas destacadas que dicen los protagonistas, lo importante de la familia cable a tierra, ¿no?, para salvar, para ayudar, y lo importante también entender que es un problema crónico y que no se puede volver a consumir. Eso es fundamental, ¿no? Y eso quizá es lo que más cuesta en las terapias. Sí, porque luego volvemos un poco a lo mismo, es decir, como socialmente está admitido, permitido, pues si quedan con amigos, ¿qué se hace? Pues se va a tomar algo. Si todo está vinculado, si van a comer o a cenar, también estamos en una zona muy relacionada con el vino, ahora está en auge también el tema vino, entonces claro, es muy complicado para ellos los botellones tienen normalizar. Mucha influencia en aumento de... Sí. Hombre. Ahora mismo nosotros, por ejemplo, hace unos años las personas que acudían al centro eran consumidores normalmente diarios, digamos, de alcohol en este caso, y ahora lo que hemos visto en los últimos años, porque esto, bueno, hay que analizarlo en perspectiva, es un incremento notorio del consumo compulsivo, es decir, grandes cantidades en cortos periodos de tiempo, botellón, atracón, quiero decir... Y claro, yo creo que en un futuro, a medio plazo, veremos las consecuencias de este tipo de consumo, porque a nivel cerebral destruye, a nivel del resto de los órganos destruye. Muchas veces cuando se hace, ¿no?, ese tipo de... ¿Qué es peor dentro de los tipos? Ya hablando de problemática, ¿qué es peor, el consumo diario o el consumo compulsivo? Claro. Pues al final ambos deterioran de igual manera. Me imagino que en Galicia tenéis el mismo problema porque somos sociedades muy parecidas, José Manuel, esa estandarización, ¿no?, del consumo de algunas sustancias que complican mucho que se llegue al problema o a la detección del problema, y luego me imagino que mantener en el tiempo esa adicción controlada, esa enfermedad crónica de la que hablamos. Pues sí, la verdad es que prácticamente igual que las compañeras que están ahí en plató. Sí que quizás yo haría una mención especial a las sustancias legales,
la situación de legalidad, ¿no?, que hace que la población tenga una percepción de peligrosidad diferente. La población suele tener un concepto sobre las drogas ilegales que ya sirve como factor de protección. Sin embargo, con las drogas legales esto no ocurre. Incluso hay determinadas instituciones o la forma también sociopolítica, ¿no?, de nuestro país. El alcohol de baja graduación está considerado un alimento y es una sustancia adictiva, ¿no? O sea, el vino, la cerveza. Una persona que no tenga un problema de adicción, pues no pasa nada porque se beba una cerveza, ¿no? Pero una persona drogodependiente sí que pasa. Y esa percepción baja de peligrosidad condicionada por nuestra sociedad, por la percepción de peligrosidad baja, pues bueno, es quizás lo que yo más destacaría. Lo mismo pasa también con los ansiolíticos. Con los ansiolíticos también tenemos un verdadero problema en nuestro país a nivel general, no solamente en El Bierzo o aquí en Galicia. Hay estudios sobre determinadas enfermedades, sobre determinadas patologías. Hay incluso estudios sobre las personas que mueren anualmente atacadas por un tiburón en España, pero no hay estudios sobre las personas que mueren como consecuencia del uso abusivo de los ansiolíticos, por ejemplo. Claro, y aquí de trasfondo hay un gran problema. Es más fácil recetar que a lo mejor ahondar en el problema, ¿no? Y también a nivel clínico se tiene la percepción de paliar el dolor, ¿no? Vas a urgencias y lo primero que hacen es medicarte para el dolor. Hay que cambiar muchas cosas si queremos que esta situación se pueda revertir. Y para empezar, ese concepto del ocio asociado al alcohol, que muchas veces acaba siendo la puerta de entrada, ¿no?, también a otras sustancias, y que lo tenemos muy normalizado como lo denunciaban ellos. Yo no sé, ¿la edad media de pacientes en Beda? Bueno, la edad media de inicio del consumo, Sí. 16 años aproximadamente. Supongo que, bueno, igual que más o menos a nivel nacional, quiero decir. De inicio en el consumo problemático, unos 36. Y la edad media de las personas que vienen, pues 30 y 35, 36 años. Pero bueno, sí que es cierto que hay que tener en cuenta que dentro de esa media hay personas muy jóvenes y personas... Bueno, el año pasado más o menos, digo el año pasado porque solo ahora bote pronto lo que me acuerdo, el volumen más importante de gente que teníamos era entre los 41 años y los 60, si no me equivoco. Pero bueno, simplemente fue algo coyuntural, quiero decir. Normalmente en esas edades son las que tenemos más volumen de personas. Pero aunque ahora está acudiendo gente joven, ¿eh? Temprana, muy temprana. Nos quedamos sin tiempo. Vamos a despedir a José Manuel. Muchísimas gracias, José Manuel, por acompañarnos. Ponferradino, que trabaja en Galicia, muy demandado, un gran experto en adicciones, trabaja en Gel Adicciones. En la página web encuentran toda la información que necesitan sobre las terapias que aplican y cómo conseguir un contacto con el centro. Así que un placer, te saludamos desde tu lugar de origen, cuídate mucho y gracias por atendernos, que tenéis mucho trabajo y supongo que no será fácil para vosotros juntar una hora, así que muchísimas gracias. Encantadas. Un saludo para todas. Un saludo. Un saludo. Y despedimos también a Isabel y a Patricia. Ellas sí trabajan aquí en Ponferrada, en el CAD, en Beda, dos centros de referencia en el tratamiento de adicciones con sustancias. El próximo capítulo lo vamos a dedicar a esas nuevas adicciones, que son las adicciones sin sustancias, esas adicciones que van vinculadas al uso de las nuevas tecnologías, de los videojuegos, a las compras compulsivas. Es verdad, yo no sé si como profesionales del ramo, la sociedad cambia y al final el ser humano se va adaptando, ¿no? Incluso pacientes que dejan las sustancias y se van, pues, sobre todo al juego. Adicción al juego, a la ludopatía, sí que tenemos bastantes que pacientes, claro. Esa... Sí, porque de alguna manera es eso, es una forma de actuar compulsivamente. Entonces, al final, pues, aparte de que ellos, por lo menos nosotros lo que sí que vemos es que, como ya no lo gasto en drogas, entonces, por ahí sí que puede ser el inicio de otra adicción sin quererlo, muchas veces.
porque ese cerebro, ya nos has explicado, está, la parte claro, frontal y la prefrontal queda alterada, tiene memoria, en el momento en que advierte, me imagino, un hábito similar, claro, es más fácil, ¿no?, que se enganche. Es más fácil de caer, sí. Bueno, pues gracias por acompañarnos a las dos también, que Gracias a tenéis vosotros. muchísimo trabajo, así que gracias por dedicar estos 50 minutos a explicarnos, para que todos también podamos ir desmitificando y no sé, haciendo autocrítica, ¿no?, la hipocresía que hay en la sociedad, Sí. con respecto a Al las tema drogas, al consumo, a las adicciones, cuando dejan de estar mal vistas, lo que consideramos todo como algo normal. Así que muchísimas gracias. Gracias, Se Luisa, nos también. queda corto el programa. Siempre se nos queda está corto, claro. pero lo bueno es que todavía nos queda uno más para terminar esta temporada, así que ya lo saben, si les apetece, en los próximos días vuelve a sus pantallas. Cuídate. Adiós.